Un escalador experimentado parte solo hacia el lugar más peligroso del planeta, la zona de la muerte del Monte Everest, un sitio donde incluso los más fuertes comienzan a fallar. Luego, silencio, sin llamadas por radio, sin equipo, sin respaldo. Solo un hombre frente a la montaña más implacable del mundo. Y después, nada. Hasta que algo fue descubierto, profundamente dentro de una estrecha y rocosa cueva cerca de la cima, un lugar al que pocos llegan y aún menos regresan. Lo que se encontró allí dejó más preguntas que respuestas. En una gélida mañana de marzo de 2006, Linda Sharp observaba cómo su hijo David, de 34 años, guardaba las últimas piezas de su equipo en una desgastada bolsa de lona. La pequeña cocina en Yorkshire se sentía cargada de miedos no dichos, pero los ojos de David ardían con una determinación que ella nunca había visto antes. «No te preocupes, mamá», dijo, cargando la bolsa que transportaría sus sueños hacia la cima más alta del mundo. «Nunca estás solo allá arriba. Hay escaladores por todas partes». Esas palabras la perseguirían por el resto de su vida. David Sharp no era el típico buscador de emociones. Ingeniero mecánico brillante, con honores de primera clase de la Universidad de Nottingham, dejó su trabajo seguro en una empresa de defensa por algo que la mayoría consideraría una locura. Un intento en solitario por la peligrosa arista noreste del Monte Everest. Pero no era solo otra aventura. Era su última oportunidad. 2 intentos anteriores habían terminado en derrotas devastadoras. La congelación le había costado varios dedos del pie en 2003 y en 2004 fue obligado a regresar a los 8.500 metros, su cuerpo fallándole justo cuando la cima parecía estar al alcance. Ahora, con 34 años, David sabía que esta sería su última oportunidad. Ya tenía asegurado un puesto de profesor a partir de septiembre, una promesa a sus padres preocupados de que se asentaría después de esta última expedición. ¿Qué impulsaba a este hombre callado y metódico a arriesgarlo todo por una montaña? Tal vez era la misma obsesión que lo consumía desde la universidad, cuando se unió al club de montañismo y descubrió que poseía una habilidad casi sobrenatural para adaptarse al aire enrarecido. O tal vez era algo más profundo, la necesidad de demostrar que, con suficiente determinación, una persona puede conquistar cualquier cosa. Pero cuando el avión de David despegó de Heathrow aquel día de marzo rumbo a Nepal, llevaba consigo una decisión que desataría uno de los debates más polémicos en la historia del alpinismo. Escalaría solo, sin guías, sin equipo, solo él, la montaña y su obstinada voluntad de alcanzar la cima. Lo que no sabía era que 42 personas pronto enfrentarían una elección imposible, y sus decisiones definirían no solo su destino, sino el alma misma del montañismo. El campamento base del Everest zumbaba con energía nerviosa a principios de mayo de 2006. Escaladores de todo el mundo se preparaban para sus ascensos finales, revisando equipos, estudiando reportes meteorológicos y haciendo los últimos arreglos. Entre ellos estaba David Sharp, alto, delgado y discretamente confiado. Sus compañeros notaron su presencia de inmediato. Se movía diferente a los clientes guiados. Este era un hombre que pertenecía a la montaña. David había adquirido un paquete de servicios básicos con Asian Trekking, esencialmente un permiso, transporte y apoyo mínimo. Sin guías, sin líderes de equipo, sin red de seguridad. Mientras otros pagaban precios elevados por apoyo completo, David eligió la independencia. Escalaría a su propio ritmo, tomaría sus propias decisiones y enfrentaría lo que viniera solo. Su amigo Jaime Maquines, un guía experimentado dirigiendo su propia expedición, le había ofrecido a David un lugar con descuento en su equipo guiado. «Estarías más seguro con nosotros», le insistió Maquines. Pero David declinó amablemente.
Quería hacerlo a su manera, pura, sin compromisos, auténtica. Había algo más en el enfoque de David que preocupaba a los montañistas veteranos. Llevaba solo 2 botellas de oxígeno suplementario, la mitad de lo que la mayoría considera esencial para sobrevivir en la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros. Aún más preocupante, no llevaba radio. No tenía forma de pedir ayuda si algo salía mal. O es increíblemente confiado o increíblemente imprudente, murmuró un líder de expedición al observarlo preparar meticulosamente su equipo. Con el paso de los días, David realizó varias escaladas de aclimatación. Su cuerpo se adaptaba al aire delgado con notable eficiencia. Otros escaladores notaban su fuerza, su ritmo constante, su silenciosa determinación. Pero también notaban algo más. David parecía llevar el peso de expectativas, como si su ascenso significara más que solo alcanzar la cima. El 13 de mayo, las condiciones meteorológicas parecían favorables. David partió discretamente de su campamento avanzado en la tarde, comenzando lo que se convertiría en una de las escaladas más controvertidas en la historia del Everest. No le dijo a nadie sus intenciones. No dejó un plan detallado. Simplemente desapareció en la oscuridad, dirigiéndose hacia la arista noreste. En algún lugar por encima de los 8.500 metros, en una zona donde la vida humana se vuelve insostenible, David Sharp estaba a punto de descubrir que la montaña no se preocupa por la determinación, la preparación o los sueños. Y 42 escaladores estaban a punto de enfrentarse a una prueba que revelaría el verdadero precio de perseguir la gloria en la cumbre más alta del mundo. Justo después de la medianoche del 15 de mayo, el faro del casco de Mark Woodward cortaba la oscuridad a 8.460 metros. Como guía principal de una expedición de Himalayan Experience, escoltaba a varios clientes por la arista noreste del Everest, incluyendo a Mark Inglis, un doble amputado determinado a convertirse en la primera persona en alcanzar la cima con piernas protésicas. Woodward conocía bien esa sección. Más adelante había un pequeño albergue rocoso que servía como un sombrío punto de referencia para los escaladores. Dentro, el cuerpo congelado de un escalador indio que murió en 1996 permanecía sentado eternamente, sus botas verdes visibles para cualquiera que pasara. Los escaladores lo llamaban Green Boots, y su presencia era un recordatorio brutal del peligro de la montaña. Pero cuando Woodward se acercó a la cueva esa noche, algo no estaba bien. El haz de su lámpara reveló no 1, sino 2 pares de botas sobresaliendo del refugio rocoso. «¡Hay alguien más ahí dentro!», gritó a su equipo. Sujetado a la cuerda de seguridad, sentado con los brazos alrededor de sus rodillas, había un hombre con botas rojas. Cristales de hielo se habían formado en sus pestañas cerradas. No tenía máscara de oxígeno ni guantes adecuados. Su respiración era débil, pero visible en el aire helado. El camarógrafo Mark Wedu, parte de un equipo de Discovery Channel que filmaba la expedición, le gritó a la figura: «¡Levántate! ¡Muévete!». No hubo respuesta. Woodward tomó una decisión que lo atormentaría por siempre. A 8.500 metros, con temperaturas cercanas a los menos 40 grados Celsius, detenerse significaba poner en riesgo la vida de todo su equipo. El hombre parecía estar en coma hipotérmico, más allá de cualquier ayuda. «Pobre hombre», murmuró Woodward a su equipo. Después de solo unos minutos, se soltaron de la cuerda, rodearon cuidadosamente a la figura inmóvil y continuaron hacia la cima. El hombre con botas rojas era David Sharp y aún estaba vivo. 20 minutos después, un equipo de escaladores turcos llegó al mismo lugar. Su guía Sherpa instó a la figura sentada a levantarse y moverse. El hombre no habló, pero levantó la mano e hizo una señal para que siguieran. Un gesto que más tarde desataría un intenso debate.
Les decía que estaba bien o estaba demasiado débil para pedir ayuda. Cuando amaneció el 15 de mayo, más escaladores pasaron por el albergue rocoso. Cada uno enfrentó la misma decisión imposible, y con cada hora que pasaba, la ventana de supervivencia de David Sharp se hacía más estrecha. A las 5:50 de la mañana, el escalador libanés Maxim Chaya alcanzó la cima del monte Everest, cumpliendo su sueño de ser el primer ciudadano de su país en pararse en la cima del mundo. El amanecer a 8.848 metros era espectacular. Un arco dorado de luz extendiéndose sobre el Himalaya, la curvatura de la tierra visible en la distancia. Pero la alegría de Chaya duraría poco. Durante su descenso, 4 horas después, él y su joven guía Sherpa, Dorji, se acercaron al albergue rocoso donde yacía Green Boots. A plena luz del sol, podían ver claramente la segunda figura que otros escaladores habían encontrado en la oscuridad. Esta vez, no había duda de lo que veían. El hombre estaba inconsciente, temblando violentamente, castañando los dientes de forma incontrolable. Su nariz se había vuelto negra por la congelación, al igual que sus mejillas y labios. Solo llevaba guantes de lana delgada en manos que ya estaban completamente congeladas. Con las piernas recogidas en posición fetal y a su lado una sola botella de oxígeno vacía, Chaya inmediatamente contactó por radio al líder de la expedición, Russell Bryce, desde el campamento base. «Russell, tenemos un problema aquí arriba. Hay un escalador en serios problemas». Durante casi una hora, Chaya y Dorji trabajaron desesperadamente para ayudar al hombre moribundo. Intentaron suministrarle oxígeno, pero su cuerpo estaba demasiado dañado para responder. Buscaron en su mochila alguna información que indicara a qué expedición pertenecía, pero no encontraron nada útil. En el campamento base, otros escaladores se reunieron alrededor de la radio, escuchando los reportes cada vez más angustiados de Chaya. Algunos lloraban abiertamente al darse cuenta de que estaban presenciando la muerte de un hombre en tiempo real. «No hay nada que puedas hacer, Max», le dijo finalmente Bryce. «Te estás quedando sin oxígeno. Tienes que bajar». La decisión atormentó a Chaya. Como cristiano ortodoxo griego, no podía simplemente abandonar a otro ser humano. Pero a 8.500 metros, con su propio suministro de oxígeno agotándose, quedarse significaba la muerte segura para ambos. Finalmente, Chaya se puso de pie. Se colocó junto al hombre moribundo y comenzó a rezar el Padre Nuestro en francés. «Notre Père qui es aux cieux». Cuando terminó, se persignó y se alejó, con las lágrimas congelándosele en las mejillas. Más tarde diría que lo más difícil que había hecho en su vida fue dejar morir a ese hombre solo. Pero David Sharp no moriría solo. Más escaladores descendían, y algunos descubrirían algo que lo cambiaría todo. El hombre moribundo aún podía hablar cuando Ferba Tashi llegó al refugio rocoso más tarde esa misma mañana. Llevaba una cámara en su casco que transmitía video en vivo al campamento base. Tashi, un Sherpa experimentado, había participado en numerosos rescates a lo largo de su carrera, y algo en la figura de las botas rojas lo hizo detenerse. El hombre aún temblaba, una señal de que su cuerpo todavía luchaba por sobrevivir. Tashi se arrodilló a su lado y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Con una voz apenas audible, la respuesta llegó: «Me llamo David Sharp. Estoy con Asian Trekking y solo quiero dormir». Esas palabras sacudieron a toda la comunidad de escaladores. No era solo otra víctima anónima de la crueldad de la montaña. Era una persona con nombre, identidad e historia. Y aún estaba vivo, consciente, con posibilidad de ser salvado. Tashi y otros Sherpas trabajaron frenéticamente para ayudar a David. Le suministraron oxígeno, intentaron ponerlo de pie e intentaron calentar sus extremidades congeladas. Pero el cuerpo de David
Llevaba más de 18 horas luchando contra los elementos. Sus músculos no respondían, su coordinación estaba perdida y su temperatura corporal había caído a niveles críticos. El intento de rescate se topó con una dura realidad. A 8.500 metros, incluso los sherpas más fuertes apenas podían cargar su propio peso. Mover a un hombre inconsciente por los peligrosos tramos de descenso requeriría un esfuerzo coordinado enorme, uno que pondría en riesgo la vida de decenas de personas. Después de 20 minutos intentando mover a David hacia la luz solar más cálida, los sherpas tomaron la dolorosa decisión de continuar su descenso. Habían hecho todo lo posible dadas las circunstancias, pero el monte Everest no hace concesiones. Mientras tanto, en el campamento base, los líderes de las expediciones recibían informes confusos sobre lo que estaba ocurriendo allá arriba. Algunos escaladores hablaban de un ruso en apuros, otros mencionaban a un cliente no identificado de Asian Trekking. La confusión significaba que, incluso mientras David luchaba por su vida, quienes podían haber organizado un rescate no sabían quién necesitaba ayuda. Dave Watson, amigo de David y compañero de escaladas anteriores, pasó la mañana preocupado por la desaparición de su amigo. Cuando Tashi finalmente le mostró el pasaporte de David y confirmó su identidad, Watson sintió cómo se le hundía el corazón. Si lo hubiera sabido antes, habría pagado por helicópteros, organizado equipos de rescate y hecho lo que fuera necesario para salvarlo. Pero ya era demasiado tarde. La ventana de rescate se había cerrado con la brutalidad que solo el Everest puede imponer. Las cifras cuentan una historia que desataría una de las controversias más acaloradas del alpinismo. 42 escaladores pasaron junto a David Sharp durante sus últimas 18 horas en el Everest. 42 oportunidades de rescate. 42 momentos en los que una decisión distinta podría haberlo cambiado todo. Algunos escaladores afirmaron más tarde que pensaron que David ya estaba muerto, solo otro cuerpo congelado más, víctima de la naturaleza implacable de la montaña. Otros admitieron haberlo visto, pero creyeron que ya no había nada que hacer. Algunos intentaron ayudar, pero se vieron obligados a retirarse por su propia supervivencia. Pero la revelación más condenatoria vino de las grabaciones del Discovery Channel. Sin que la mayoría de los escaladores lo supieran, las cámaras en los cascos de los sherpas transmitían video en vivo al campamento base, donde los productores veían el drama desarrollarse en tiempo real. Las imágenes mostraban a David con vida, consciente y hablando, evidencia que más tarde alimentaría las acusaciones de indiferencia cruel dentro de la comunidad escaladora. Mark Inglis, el escalador amputado, se convirtió en el centro de críticas. Inicialmente afirmó que su equipo había informado por radio sobre David durante su ascenso y que se les había dicho que continuaran. Pero el líder de la expedición, Russell Bryce, negó haber recibido tal comunicación y los registros de radio respaldaban su versión. Inglis más tarde se retractó de su declaración, culpando a la confusión inducida por la altitud por su mala memoria. La controversia se intensificó cuando Sir Edmund Hillary, la primera persona en alcanzar la cima del Everest, habló con una condena fulminante. La gente solo quiere llegar a la cima. No les importa un comino si alguien más está en apuros. Creo que toda la actitud hacia escalar el Everest se ha vuelto bastante horrorosa. Las palabras de Hillary dolieron profundamente porque cuestionaban la ética misma del montañismo moderno. La búsqueda de la gloria en la cima se había vuelto más importante que la vida humana. Se había convertido el Everest en un lugar donde la gente literalmente pisoteaba a los moribundos para alcanzar sus sueños. La comunidad de escaladores se dividió en facciones enfrentadas. Algunos defendieron las acciones de los alpinistas, argumentando que detenerse a 8.500 metros habría significado una muerte segura también para los rescatistas. Otros condenaron lo que muchos consideraron una traición fundamental al código moral del montañismo
obtuvo, quizás, la respuesta más desgarradora desde una fuente inesperada: la propia madre de David Sharp. En el tranquilo pueblo de Guisborough, Yorkshire, Linda Sharp se sentó en su cocina leyendo los reportes de los periódicos sobre la muerte de su hijo. Los titulares gritaban controversia, abandono y fracaso moral. Expertos en alpinismo debatían si David podría haber sido salvado. Los medios analizaban cada decisión tomada por los 42 escaladores que se cruzaron con él. Pero la respuesta de Linda Sharp silenciaría a los críticos y revelaría el verdadero carácter tanto de la madre como del hijo. «Tu única responsabilidad es salvarte a ti mismo», dijo a los periodistas. «No intentar salvar a nadie más». Sus palabras llevaban el peso del amor de una madre y la sabiduría de alguien que realmente entendía a su hijo. David había tomado su decisión: escalar solo, llevar oxígeno mínimo, asumir riesgos que otros ni siquiera considerarían. Y había aceptado las consecuencias de esas decisiones con la misma determinación silenciosa que había definido su vida. Linda no culpó a Russell Bryce, quien personalmente le entregó las pertenencias de David. No condenó a Maxim Chaya, quien rezó sobre su hijo moribundo. No criticó a los 42 escaladores cuyas decisiones imposibles los atormentarían para siempre. En cambio, eligió la gracia. Eligió recordar a David cómo vivió, apasionado, decidido, intransigente en la persecución de sus sueños. Entendía lo que otros no podían: que David Sharp había vivido más plenamente en sus 34 años que muchos en toda una vida. La comunidad escaladora gradualmente comenzó a entender que la historia de David no se trataba realmente de las personas que pasaron junto a él. Se trataba de un hombre que eligió perseguir sus sueños bajo sus propios términos, aceptando tanto la gloria potencial como el costo final. 9 días después de que se confirmara la muerte de David, el alpinista austríaco Christian Stangl llegó al refugio rocoso donde yacía el cuerpo de David. Alguien había colocado la mochila roja y azul de David sobre su rostro, un último gesto de respeto. Stangl movió la mochila brevemente para confirmar la identidad de su amigo. Luego la volvió a colocar cuidadosamente antes de continuar hacia la cima. El cuerpo de David Sharp permanece en el Everest, pero fue movido fuera de la vista en 2007. Sus botas rojas, que se habían convertido en un sombrío punto de referencia para los escaladores, ya no marcan el camino hacia la cima. Pero su historia perdura, un relato complejo de sueños, decisiones y esa delgada línea entre el heroísmo y la tragedia. ¿Alcanzó David la cima antes de su descenso fatal? Como George Mallory antes que él, nadie lo sabe con certeza. Su cámara nunca fue encontrada y nadie reportó haberlo visto en la cumbre. Pero quizás esa pregunta no sea la más importante. David Sharp escaló el Everest exactamente como quería, solo, bajo sus propias reglas, desafiando los límites de lo posible. Al final, la montaña lo reclamó, no por las decisiones que otros tomaron, sino por la elección que él mismo hizo: arriesgarlo todo por un sueño. Y en un mundo que valora cada vez más la seguridad sobre la pasión, el cálculo sobre el coraje, quizás esa sea la lección más importante de todas. Algunos sueños valen la pena hasta la muerte. Algunas montañas lo exigen todo. Y a veces, la mayor tragedia no es que alguien muera persiguiendo su sueño, sino que tantos otros nunca encuentren un sueño digno de perseguir. Los 42 que pasaron junto a David Sharp ese día no eran héroes ni villanos. Eran seres humanos enfrentando una elección imposible en un lugar imposible. Pero David Sharp, el ingeniero callado que cambió la seguridad por la aventura, la comodidad por el desafío y finalmente la vida por una oportunidad de grandeza, fue exactamente lo que eligió ser: un hombre que se negó a dejar que el miedo definiera sus límites. Al final, eso puede ser lo único que realmente importe. Al concluir,
Sé que algunos se preguntan, ¿por qué el cuerpo de David Sharp aún permanece en el Monte Everest? El Monte Everest no es como ningún otro lugar en la Tierra. Y la verdad es que muchos cuerpos, como el de David, siguen congelados en sus laderas, intactos, sin recuperar y en muchos casos, sin ser perturbados durante décadas. He aquí por qué. Primero, la zona de la muerte es letal. Por encima de los 8.000 metros, el aire es tan delgado que el cuerpo comienza literalmente a apagarse solo por estar de pie. Incluso los escaladores más fuertes sufren de agotamiento, hipoxia y congelación a esa altitud. Rescatar a alguien, y más aún, bajar un cuerpo, se vuelve casi imposible. David Sharp murió alrededor de los 8.500 metros, en lo más profundo del lugar más peligroso de la montaña. Segundo, los cuerpos se congelan completamente en solo unas horas. Un escalador caído se convierte en parte del paisaje. Extraer un cuerpo congelado requiere cuerdas, herramientas y una gran cantidad de fuerza humana. Todo mientras se navega por aristas mortales y con oxígeno casi nulo. En el lugar donde murió David, ese esfuerzo habría significado poner en riesgo aún más vidas. Tercero, es extremadamente peligroso y costoso. Recuperar un solo cuerpo puede requerir hasta 10 Sherpas y costar entre $40,000 y $100,000 o más. La mayoría de las expediciones apenas llevan suficiente oxígeno para alcanzar la cima y regresar. Desviar recursos para recuperar un cuerpo caído a menudo simplemente no es posible. Y por último, hay razones culturales y éticas. Algunos escaladores solicitan ser dejados atrás si mueren. David escaló solo, sin apoyo de Sherpas. No había un equipo de rescate con él. Más tarde, su familia pidió que su cuerpo fuera movido fuera de la vista. Algunos Sherpas respetaron esa solicitud, llevándolo más profundamente dentro de la cueva cerca de Green Boots, pero nunca fue bajado. Hasta el día de hoy, más de 200 cuerpos permanecen dispersos por el Everest, muchos claramente visibles para los escaladores. Algunos incluso se han convertido en sombríos puntos de referencia. Los esfuerzos continúan para recuperar a aquellos que están más expuestos, por respeto. Pero la verdad es que muchos escaladores descansarán para siempre donde cayeron, congelados en el tiempo, en el techo del mundo.